Y así mismo, hermanos, voy a dar lugar a quien trae la palabra el día de hoy. Vamos a darle lugar a Damián. Que sea Dios con su vida hablando a cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Así como estamos parados, cierren sus ojos, vamos a orar por la palabra. Señor Jesús, gracias por este momento, gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor, eres digno de alabanza, Señor. Tú eres el único invitado especial esta mañana, Señor. Para ti es la gloria y la alabanza, Señor Jesucristo. Esta palabra que sea, Señor, de bendición para mis hermanos y que quede en sus corazones y que dé fruto y fruto en abundancia, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Los niños pueden salir a sus clases. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que hoy es domingo, domingo de Ramos. Iniciamos una semana antes para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y como le decía, el único invitado en este culto es Jesucristo. Su Espíritu Santo es el único invitado. A veces nosotros pensamos que pagamos por un evento, pensamos que pagamos para escuchar un concierto, pero ¿cómo se llama? Lo que hacemos acá es vamos al servicio. ¿Por qué servicio? Porque todos somos parte del servicio, no solamente los músicos, sino cada uno de los que estamos aquí nos volvemos parte del servicio, del culto, para que la adoración y la alabanza, la palabra de Dios llegue ante su presencia. Entonces, hermano, no estamos pagando un boleto para un concierto, no estamos pagando o dando nuestra ofrenda para tener un espectáculo. Estamos siendo parte del servicio. Y de ti y de mí depende que esto llegue a la presencia de Dios y que se pueda sentir la presencia de Dios. El mensaje que Dios me dio en mi corazón y hoy te traigo se llama: ha llegado el Cordero Inmolado. ¿Cómo se llama? Ha llegado el Cordero Inmolado. Vamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Me puedes decir con un amén cuando ya estemos ahí? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y hoy vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús. ¿Me pueden decir con un amén cuando ya estemos ahí? Vuelvo a repetir, Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Alguien ya lo encontró? Amén. Ahí está en la pantalla. Gracias, hermano Ricardo. Dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién hablaba? De Jesús. De la entrada triunfal de Jesús. Y sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a nosotros se nos hace fácil pasar de Malaquías a Mateo. Del Antiguo Testamento, el último profeta Malaquías, al Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Y se nos hace fácil hacer esto, pasar de una hoja a otra, de Nuevo Testamento a Antiguo Testamento. Pero los que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pasaron 400 años del silencio. 400 años donde el Señor Jehová no habló palabra de Dios a su pueblo. 400 años desde que Malaquías dijo la última profecía hasta que vino Jesús, no se habló palabra de Dios. ¿Te imaginas cuánto es 400 años sin ver revelación de Jesucristo? Pero en Zacarías hay una profecía: alégrate tú, Jerusalén, que vendrá tu rey encima de un pollino con una asna.
Alégrate tú porque vendrá el Rey, el Mesías, el Salvador de tu pueblo. 400 años de silencio, hermano. Y los judíos israelitas esperaban, oraban, ayunaban para que este Rey llegara pronto, para que el Mesías llegara pronto. 400 años. Y para leer la Biblia hay una frase que me ayuda mucho para comprender las Escrituras. Es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia fue escrita en otro tiempo, costumbres, idioma y muchas diferencias, como lo es las tradiciones judías, pero fue escrita para nosotros. Y según los judíos esperaban un Mesías que iba a doblegar a Roma, porque Roma era muy malo con los judíos, los mataban, los crucificaban. Ellos esperaban un Mesías victorioso contra los reyes y opresores, un Mesías que acabara con toda la maldad, y ellos oraban día tras día para que llegara ese Mesías. Ellos no tenían la misma idea que nosotros tenemos del Mesías Jesucristo, que iba a morir en la cruz. Ellos nunca pensaron que iba a morir Jesús en la cruz. Pensaron que había llegado su salvación. Pero Jesús es maravilloso, porque es el Cordero inmolado. Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento. 400 años donde Jesús, mejor dicho, Dios no habló. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Me puedo decir con un amén cuando ya estemos ahí? Entonces ellos esperaban un Mesías que no iba a morir, un Mesías que les iba a traer libertad. Y este es una de las primeras apariciones que Jesús dice públicamente: yo soy el Mesías. ¿Cuántos se acuerdan de las bodas de Canaán? Cuando María, su madre de Jesús, le dice: ya no hay vino, por favor ayúdanos. Y le dice: ¿qué tienes tú contra mi mujer? Que todavía no ha llegado mi hora. Porque todavía no era hora que Jesús se revelara como el Mesías. Pero en este capítulo revela que es momento que él dijera que es el Mesías. Capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, o sea, al culto, conforme a su costumbre. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Jesús, leyendo la escritura, versículo 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. El versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué hizo? Se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. En la costumbre judía, en la sinagoga, había una profecía que cuando iban a la sinagoga había 3 sillas. Había 3 sillas delante de todos, 2 para los rabinos, los maestros de la ley. En una se sentaba un rabino, y en la del lado derecho el otro rabino, y había una silla en medio especialmente para el Mesías. Y según sus costumbres, él lo acabó de leer, le dio al rabino. Imagínense, Jesús hasta allá por el último asiento, se levanta a leer, se va hasta enfrente, da el rollo al maestro y se sienta. Y dice que todos los ojos estaban observándolo a Jesús. Y muchos se preguntan: ¿por qué quedan mirando a Jesús? Porque se había cumplido la profecía. El Mesías había llegado, el Salvador de Israel había llegado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había llegado. Jesús tomó el asiento y dijo: esta profecía, esta escritura se ha cumplido hoy. Ha llegado mi momento para
para empezar a hacer milagros. Y me encanta hablar de la vida de Jesús porque es tan sorprendente su humildad. Porque Jesús es Dios, lo sabemos. Los testigos de Jehová, los mormones dicen que no es de parte de la deidad, pero sabemos y vamos a ver conforme la escritura, que la misma escritura habla del verbo hecho carne, de Jesús mismo. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús revela que es el Mesías y empieza a proclamar la palabra de su Padre. San Juan 6, 35. San Juan 6:35, ¿me puedes decir con un amén cuando ya estemos ahí? Dice la palabra de Dios: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jesús es el pan de vida. Dice la palabra de Dios que no solamente del pan vivirá, ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que salga de Dios mismo. Jesús también se encontró con la samaritana. ¿Cuánto nos acordamos de ese suceso? Que cuando estaba la samaritana, una mujer que andaba con seis esposos, que ninguno era su esposo, andaba con uno, con otro, buscando llenarse. Y cuando fue al pozo, encontró al verdadero hombre, un hombre, sobre todo nombre, Jesús mismo. Y la samaritana le dice a Jesús: he escuchado de un Mesías, he escuchado que ha venido un libertador, he escuchado que este Señor nos dará libertad, y cuando Él venga me declarará todas las cosas. Tengo muchas dudas, ¿por qué no lleno este vacío? Entro con un hombre, le quito el otro hombre a mi amiga y voy con otro y no encuentro el amor verdadero, pero he escuchado que ha de venir uno y ese me confesará todas las cosas. Y el siguiente versículo me rompe el corazón, porque Jesús le dice: ese soy yo, el que habla contigo. ¿Te imaginas estar esperando tanto a Dios y de pronto te encuentras un hombre que te dice tu pasado, tu futuro, y te dice: el que estás esperando tú, ese soy yo? Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos, hermanos. Jesús ha llegado, el Mesías ha sido crucificado. Jesús es el pan de vida. En otro versículo dice que Él es el maná. ¿Se acuerdan cuando los del Antiguo Testamento de mañana se levantaban para buscar el maná? Y decía que, puedes decir con amén cuando ya estés ahí. San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No habla de la luz del mundo de los de la secta, no confundan. Está hablando que Jesús es la fuente de iluminar a los demás. ¿Sabían que el sol se ve muy bonito, se ve muy hermoso cuando anda luna llena o en sangre? Se ve muy bonita. Pero ¿sabías que la luna ilumina no su propia luz, ilumina la luz que le emite el sol? Entonces la luna sin el sol no ilumina nada. Y así somos nosotros. Tú y yo no iluminamos nuestra propia luz. Yo no ilumino mi propia luz, yo reflejo la luz de mi Cristo. Y así tenemos que ser, hermanos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para hablar con el Señor, dice que cuando él descendía, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había hablado cara a cara con el Dios viviente. Luego se ve cuando un hermano se mete con el Señor, cuando trae unción, cuando el Espíritu Santo lo respalda, y cuando alguien anda bien endemoniado. Luego se ve. Luego se ve el mismo Espíritu. Dice la palabra en Romanos 8 que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que tú y yo somos hijos o somos pura emoción. Cuidado con eso. La luz verdadera cambia, la luz ilumina, y la luz no se pone debajo, sino en un lugar para que ilumine a toda la gente, hermanos. Jesús es la luz del mundo.
Muchos buscamos nuestra propia luz, nuestra propia ganancia. Ser alguien en el trabajo, ser alguien en el renombre, que nos vean, tiene mucho dinero, tiene un buen carro. Eso no importa. No importa lo que digan los hombres, sino quién dice de ti, importa lo que dice Dios. A veces nos enfocamos tanto que dicen los demás, que nos desenfocamos que dirá el Padre Celestial. Juan el Bautista era un hombre con una vestimenta no tan agradable. Dice que su vestimenta era de cabello de pelo de camello. No era muy agradable, comía ciertas langostas. No tenía un aspecto muy bonito que digamos. Predicaba en el desierto, que no era un mejor lugar. Podía predicar en Jerusalén, pero él sabía cuál era la luz que emitía. Incluso en Juan 1 dice que él no es la luz, que él refleja la luz. Y cuando le preguntan los judíos, Juan, ¿quién dices que tú eres? ¿Eres Elí? ¿O quién dices que tú eres? Y muchos cuando nos preguntan, oye, ¿tú quién eres? Yo soy congregante de la iglesia Getsemaní, ahí yo soy líder de tal, yo soy líder de otro. Y nos renombramos cuando no nos corresponde. Y Juan supo y dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Mucha gente quiere ser alguien, pero muy poca gente quiere ser la voz de Dios. ¿Qué quiere ser? ¿Una persona común y corriente o la voz del Dios viviente que siga hablando a su pueblo? Aunque Dios susurre, si tú eres frágil a la voz de Dios, eso lo harás resonar. Pero si estás a la merced de todo, estás oyendo a todos, no vas a escuchar la voz de Dios. Enfócate en no ser alguien, enfócate en ser la voz de Dios. Mediante tu vida puede hablar Jesucristo en esta mañana. Jesús es la luz del mundo. San Juan 19. San Juan 19 dice lo siguiente: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay muchas religiones. Me preguntaban, ¿cuál es la religión verdadera? Ninguna religión, su líder se atrevió a decir que era la verdadera, solamente mi Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida eterna. Si no vienen por mí, si no pasan por mí, no van a poder ir con mi Padre. Hablaba con un joven, me decía, lo importante es creer. Los demonios creen y no van a ser salvos. No, lo importante es vivirlo, sentir al Señor, que viva dentro de ti, que puedas dar testimonio que Cristo vive todavía y que transforma vidas. Jesús es el camino, es la puerta, pero muy pocos quieren entrar por esa puerta. Jesús es la verdad absoluta. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Pero ¿a qué se refería? Se refería, y me van a conocer. Y ustedes no van a poder, pero conmigo serán más que victoriosos. Conmigo harán prodigios, harán milagros y harán más grandes cosas que yo he hecho, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No depende de nosotros, depende de quién está dentro de nosotros. ¿De qué estás lleno, hermano? ¿De qué estás lleno? Jesús es la puerta. Él dijo mismo, donde está el Espíritu de Dios no puede estar calmado todo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para danzar, para alabar, para adorar, para leer. Para donde se mueva el Espíritu de Dios hay libertad. Para todos. En la iglesia terriblemente hay muchos esclavos del pecado. Mentiras, engaños, pornografía, masturbación, vicios. Muchas cosas, hermano. Porque han tratado aparentar conocer a Dios,
pero no vivir una vida con Dios. Vamos a San Juan 10:11. Ahí abajito. San Juan 10:11 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿A alguien le suena esto? Yo me acuerdo de un salmo muy bonito que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta es una clara declaración que Jesús dice: yo soy Dios. Así como Dios Padre, Jehová es el pastor, yo también soy el pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas conocen a su pastor. ¿Conoces a tu pastor o no? ¿Qué te ha dicho tu pastor? ¿Que dejes el pecado? ¿Que vuelvas a sus brazos? Jesús no ha venido a condenar el mundo. Jesús vino a libertar el mundo. Vino por las ovejas perdidas. Y me sorprende tanto amor que dice que Él deja las 99 y va por la perdida. No sé si estás perdido, pero el Señor irá por ti y te cargará en sus brazos. Y no hay nada más hermoso que el Señor con sus brazos de amor te lleve a su presencia. El Señor es el buen pastor y tiene cuidado de ti. Muchas personas se preocupan por el mañana, por durante un año, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Pero el Señor te dice: ten cuidado que eso no te corresponde. Las ovejas solamente obedecen al pastor. El pastor se encarga en dar de comer a las ovejas. Eso no te corresponde. El Señor tiene cuidado de ti y de mí en todo. Él tiene el control. Él no te dejará sin comer algún día, pero si escucha la voz de tu pastor. Si no escucha la voz de tu pastor y andas ahí brincando, ten cuidado, porque hay ladrones. El salteador dice: aquel que cuando viene un lobo feroz las bota en lugar de dar su vida. Pero el pastor da su vida por las ovejas. Conoce la voz de Dios. En medio de tanto ruido, tanto entretenimiento, Netflix, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, en tantas cosas, y no solamente en las redes sociales, en medio del trabajo, es temporal. Pero lo que te da Dios es eterno y trae paz. ¿Qué prefieres? ¿Cómo prefieres vivir? ¿Preocupado o descansando en el Señor? El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da, sino una paz eterna. No hemos entendido en confiar en el Señor, y el Señor se duele cuando nos ve escarbando por nuestra propia cuenta. No has aprendido que de mí depende. Vuelves a lo mismo. San Juan 11:25. Sigo predicando Jesús. San Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es tu propósito. El que pierde la vida por Dios, la hallará. Ese es el propósito, hermano. El apóstol Pablo decía una frase muy famosa en un versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito de la vida: mientras viva voy a vivir para Cristo, y si llego a morir, vendrá mi recompensa. Vendrá lo que siempre anhelé. Si tu meta no es ver a Dios cara a cara algún día o escuchar su voz, no sé qué haces aquí. Si quieres una casa, un carro, este no es el lugar indicado. Dios llevará todo eso por añadidura, pero primero busca primeramente el reino de Dios. Las cosas materiales pasan, mas Dios es eterno. Dice su palabra: mis palabras no van a pasar, los cielos y la tierra pasarán. El Señor es la resurrección. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses: no se preocupen, no estén tristes
como los que no tienen esperanza, porque cuando ustedes lleguen a morir, yo vendré por ustedes. Resucitarán. Si aquel que resucitó está dentro de nosotros, también resucitaremos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no vas a ver al Señor si no tienes al Espíritu Santo, si no vive dentro de ti. A veces me pregunto, ¿qué se sentirá caminar con Jesús como los discípulos? Pero me pongo a pensar y digo, pero se siente mejor tenerlo adentro. Se siente mejor tenerlo dentro y que consuma mis huesos. El profeta Jeremías decía, ya no quiero hablar más de ti, pero el fuego que has puesto dentro de mí me consume hasta los huesos y no puedo dejar de decir que tú eres mi Salvador. Y es así cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, que aunque quieras, no puedes dejar de decir que el Señor es tu Salvador y darle la gloria a Dios. No puedes, pero si el Espíritu de Dios no está dentro de ti y estás esclavizado, no puedes decirlo. No sientes la paz de Dios. Es que veo a hermanos cómo los toca Dios y a mí no me toca. Es que solamente necesitas confesarlo. Otra cosa más, solamente confesarlo y buscarlo de todo corazón. Y la última palabra que Jesús dijo, San Juan 15:1. San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Jesús, desde que nació, cumplió la profecía y empezó a predicar esto. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y yo soy la vid eterna. La vid es una planta con ramas. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Esto quiere decir que Él es la fuente de vida. Dice, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de Él nada somos, hermanos. Aunque tú te vayas de la iglesia e intentes hacer tu vida, no te va a salir nada. Aquel hombre que fundamenta su casa en arena y viene la tormenta, será destruida su casa. Pero aquel hombre que es prudente y fundamenta su casa en la piedra angular, que es Cristo Jesús, todo lo que construya, va a venir la sequía, la tormenta, y su casa no será destruida. ¿Qué dice esto? Que tarde o temprano vendrá la prueba. Ninguno está salvo de la prueba. Jesús fue tentado. Dice en Hebreos que no hay mejor sacerdote que aquel que fue tentado en todo. No hay mejor que nos entienda. Él fue tentado en todo lo que tú estás siendo tentado. En todo. Y Él venció al mundo. Creamos en aquel que sí puede. Y no confiemos en nosotros. No te afiades de tu propia opinión, dice los proverbios. Jesús es la vid verdadera, hermano. Lo que ves bueno de mí es Jesús. Y lo demás soy yo. Es mi humanidad. Yo sin Cristo no soy nada. Dependo de Cristo. Jesús es la vid verdadera, hermano. Y si no entiendes esto, vívelo. No puedes hacer nada sin Cristo. Él tiene cuidado, dice, y la vid con los pámpanos los llenará de frutos, y frutos en abundancia. No dice, ahí los voy a dejar quietos. No, cada uno tiene un propósito. No mendiguemos la voz de Dios. Mucha gente mendigamos la voz de Dios, la palabra de Dios. Venimos y nos alimentamos y hasta el otro domingo volvemos a leer y mendigamos la voz de Dios. No, Dios también tiene un llamado para ti. Dios también te quiere hablar para ti. No mendigues la voz de Dios. El pastor tiene un llamado, pero es su llamado. Tú tienes un llamado. Tú también tienes una responsabilidad. No le dijo solamente a los pastores predicar, id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, dijo id todos a predicar. Todos tenemos un propósito y de todo el Señor nos va a pedir cuentas. Tal vez me puedes engañar a mí o a ti mismo,
pero a Dios no lo puedes engañar. Él te va a pedir cuentas de lo que te ha dado, hermano. Por último, vamos a Mateo, capítulo 21. Versículo 1. Jesús predicó todo esto y estaba preparado para que su fin llegara, morir por nosotros. La entrada triunfal en Jerusalén. Capítulo 21, versículo 1, dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos y diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traerlos. Versículo 3. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí se cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Siguiente versículo 6. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo que: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entra a Jerusalén y entra montado en un burro, y todas las personas que estaban alrededor de él claman: Hosana al Rey, bendito el Hijo de David, ha llegado nuestro libertador. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es que esta misma gente, una semana después de ver sus milagros, sabiendo que Jesús es la vida eterna, la luz, la puerta, el camino, y de ver todo lo que Jesús hizo, esa misma gente que clamaba: Hosana al Rey de las alturas, esa misma gente clamaba: crucifícale, mátenle. Esa misma gente que cortó ramas y la ponía para que entrara Jesús, esa misma gente le escupía, se reía, le decía: sálvate a ti mismo. Salvabas a otros, pero no te puedes salvar a ti mismo. Sálvate. Dile a tu Dios, dile a tu Padre que mande ángeles. Qué feos somos. ¿Te imaginas a Jesús recibiendo la gloria, y una semana después, el domingo siguiente, esa misma gente que le decía Hosana, le decía: crucifícale, mátenle, queremos al otro, maten a este, pero no ha cometido un error, mátele, crucifícale, sálvate. Jesús sufrió lo peor. Su muerte habla del amor mismo que nos tiene. Y hablar de la muerte de Jesús no es hablar de los clavos, de las llagas, del dolor que sintió, de la humillación, sino de lo que hizo en la cruz. Pagó todos nuestros pecados. En la antigüedad, un sacerdote cada año sacrificaba una ofrenda para el perdón de todos los pecados, para un año de pecados. Imagínate qué cordero y qué sacerdote tenía que ser para el perdón de todos los pecados de la humanidad de todos los siglos. Solamente un sacerdote, y ese es Jesús. Y solamente un cordero inmolado, y ese es Jesús. No hay otro mejor. Dice en Timoteo que Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y nosotros somos iguales, hermanos.
Le decimos Hosana, cantamos alabanza, crucifícale. Él murió voluntariamente. No solamente llevaba la cruz con su cuerpo maltratado, sino los pecados de todo el mundo. Muchos historiadores dicen que cuando Jesús fue crucificado y cuando dijo Jesús sus últimas palabras, te encomiendo mi espíritu, dice que Dios volteó, se dio la vuelta, y no porque lo había abandonado, sino porque era tan grande el dolor que sentía Dios, que no quería ver cómo maltrataban a su hijo. Fue tanto el dolor de Dios que sintió, que dicen que fue el momento donde la mayor oscuridad reinó en el mundo. Pero no sabía Satanás que mediante la muerte nos daría victoria. Vámonos a ponernos de pie. Y quiero invitar al grupo de alabanza. Aunque tú y yo fallemos como Pedro, Dios siempre es fiel. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. En Adán y Eva no se trata solo de la primera mujer, del primer hombre, sino que se trata que hay un mejor hombre y verdadero. Adán, que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Jesús. Hay un mejor y verdadero Abel, que fue inocente y asesinado, cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, hijo de Abraham, que no solamente ofreció a su hijo en el monte, sino que verdaderamente fue crucificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que igual que Jacob solamente recibiéramos las heridas de la gracia que nos despiertan y nos alientan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que traicionaron y vendieron, y usa su poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone a la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay un mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por el pueblo. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos ni siquiera levantaron una piedra. Hay un mejor y verdadero Esther, quien no solamente arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su palacio celestial. Solamente no arriesgó su vida, sino que la entregó para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y rey, y el verdadero cordero y sacrificio. Él es la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que habla de una persona, y esa persona es Jesús. Cierra tus ojos. Si quieres, pasa al altar y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Empieza a clamar su voz. Está aquí. Él está aquí. Él es el mejor y verdadero Damián, el mejor verdadero de cada uno de nosotros, que cuando fallamos nos levanta, nos sostiene. Cierra tus ojos y empieza a hablar con tu Padre celestial, que no ha permitido
No ha permitido que el ángel de la muerte llegue a tu vida. No ha permitido que no dejes de comer ni un día. No ha permitido que el trabajo te haya faltado. No ha permitido que ninguno esté enfermo. Clama que cordero inmolado. Clama que cordero que fue sacrificado. Hay un mejor y verdadero Dios. Y ese es mi Cristo. Ese es mi Dios, en el que yo creo y está mi confianza. Habla con tu Padre. Dile: Señor, si he puesto mi confianza en mi trabajo, si he puesto mi confianza en mí mismo, en mi talento, en mi sabiduría, perdóname. No permitas que la muerte llegue a mi vida. No permitas que la enfermedad se adueñe de mi familia. No permitas, Señor. Sé tú conmigo todos los días de mi vida. El Señor está aquí para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. El Señor ha tomado este lugar. Solamente habla con Él. Habla con Él. Dile: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque por ti estoy en este lugar, Señor. Por ti estoy en este lugar. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Dile, empieza a hablar con tu Padre. Si le has dicho crucifícale con tus actos, si le has fallado, es momento que el arrepentimiento llegue a tu vida. El Señor viene pronto. El que da testimonio de estas palabras y dice: viene pronto, por una iglesia sin mancha, por una iglesia que esté limpia, sin pecado, por una iglesia que esté fundamentada en la roca fundamental que es Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni tu trabajo, ni tu enfermedad, ni tu circunstancia, ni tu depresión, ni tu tristeza, ni nada de lo que está creado te podrá apartar del amor de tu Padre. Del amor de tu Padre. El Señor está aquí, queriendo renovar tu vida, queriendo renovar tu familia. Solamente déjale entrar a tu corazón. Solamente clámale, búscale mientras puede ser hallado, familia. Dios viene pronto y el Espíritu Santo está aquí. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Eres grande, bendito Dios.